noches. Gracias por venir, gracias a todos, gracias a la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, gracias a la Fundación Claudio Naranjo, gracias a la Universidad de Padres. Y bueno, estamos hoy aquí en un acto que se llama Propuestas para aprender a vivir, hacia una educación transformadora para el siglo XXI. El punto de partida era reunir a dos pensadores que han trabajado en la educación, que han pensado la educación, que sobre todo han pensado la transformación, cómo sería una posible transformación de la educación, una transformación de la que estamos, parece que cada día más necesitados. La sensación, parece que ya generalizada, es que esa educación creada en el siglo XVIII y que ha servido sobre todo para la revolución industrial, para una sociedad del siglo XIX, obviamente se ha quedado obsoleta y necesitamos otra cosa, y parece que la necesitamos con cierta urgencia ya. Sobre todo porque se trata de una educación que no se ocupa exactamente de, o no está pensada, aunque las personas que trabajan en la educación muchas veces sí lo piensan, no está pensada en formar personas, un poco como recomienda la UNESCO en su perspectiva de la educación para el ser, sino que está pensada para crear a personas, a trabajadores que se enmarquen en el engranaje productivo. Esto está produciendo cada vez más problemas sociales, personales, psicológicos, no solo en los alumnos, no solo en los que salen de la escuela, sino también incluso en los profesores. Parece que estamos en un momento especialmente grave en esta crisis que hace ya tiempo que arrastramos. Y como nuestros dos invitados han teorizado y han trabajado en la educación desde hace décadas y tienen dos visiones que, antes decía José Antonio Marina, coinciden en lo fundamental, aunque difieren en todo lo demás, nos ha parecido muy interesante que se conocieran. También debo deciros que este acto ha empezado ya hace un cuarto de hora, con una conversación privada entre Claudio y José Antonio, y ahora, pues por supuesto, va a continuar delante de todos nosotros, porque realmente es un placer escucharles. Así que lo que vamos a hacer es plantearles unas pocas preguntas, y más allá de esas pocas, 3 preguntas iniciales. La idea es que sea una conversación, debate, conversación, una charla amigable, donde también, por supuesto, no solo se haga hincapié en las coincidencias, sino en las diferencias. Creo que no hace gran falta presentar a estas dos personas que nos acompañan hoy, pero rápidamente diré, para no extenderme mucho, que Claudio Naranjo es alguien que ha creado algo muy difícil, que es una escuela de autoconocimiento y de transformación de las personas. Es una persona que ha encontrado, que buscó y encontró respuestas, encontró un camino para ayudar a las personas a transformarse. Es un reconocidísimo psiquiatra, escritor, maestro, conferenciante de renombre internacional. Es pionero en su trabajo experimental y teórico como integrador de la psicoterapia y de las tradiciones espirituales, específicamente la integración entre Oriente y Occidente. Podríamos decir que el gran referente mundial de la Gestalt, y es un pionero de la de la psicología transpersonal, y que ha sido discípulo de gente como Fritz Perls, Oscar Ichazo, Suleiman Dede, Idris Shah y varios altísimos maestros tibetanos, como por ejemplo el Karmapa XVI, y también, por supuesto, de Totila Albert, al que Claudio no se cansa de reivindicar como la persona que quizás fue el primero que denunció el patriarcado, el primero que habló del patriarcado como no solo como una dominación de los hombres sobre las mujeres, sino como algo más grande, algo que nos subyuga a todos. También Claudio fue uno de los más destacados investigadores en etnofarmacia de los años 60 y 70. Ha sido profesor de universidades como Berkeley, en el Centro de Estudios de la Personalidad de Harvard, en Illinois y muchas otras. Fue una figura clave en el Instituto Esalen de California. Es doctor honoris causa por la Universidad de Udine, en Italia, y es creador del programa SAT, que es una mezcla de 14, 15 elementos distintos, no recuerdo cuántos eran, después le preguntaremos a Claudio, que es ante todo una ayuda, una especie de
¿cómo decirlo?, un shock sostenido en el camino hacia el autoconocimiento y la transformación. Gracias, Claudio, por haber venido hoy. Muchísimas gracias. José Antonio Marina es catedrático de Instituto en Excedencia, es doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia, también conferenciante, se dedica además a la floricultura, esperemos que nos hable también de ello. Su labor se ha centrado sobre todo en el estudio de la inteligencia y del pensamiento divergente, que no olvidemos que es la base de la creatividad. Como filósofo ha sido seguidor sobre todo de Edmund Husserl y se ha interesado especialmente por la fenomenología. Y sus libros pasan por la neurología, por los últimos avances científicos, para concluir siempre en la ética, importante. Igual que los libros de Claudio también se ocupan de la virtud, muy en el sentido griego. Es ante todo un investigador y para escribir sus libros dirige una curiosa agencia de detectives filosóficos llamada Mermelada and White, si no recuerdo mal. Ha ganado premios como el Nacional de Ensayo, nos ha hecho vibrar con libros como, por ejemplo, el Diccionario de los Sentimientos, donde nos descubría que los sentimientos negativos están más ampliamente representados en el lenguaje que los positivos, y donde planteaba la necesidad de una educación temprana de las emociones. De nuevo, la educación para el ser, la educación emocional. Anda además en un proyecto de movilización educativa, un proyecto que quiere involucrar a toda la sociedad española en la tarea de mejorar la educación, y recientemente ha fundado la Universidad de Padres, que es un proceso pedagógico para acompañar a padres y educadores en todo el proceso educativo. Dicho todo esto, las preguntas iniciales serán 3. Vamos a comenzar, si os parece, por Claudio. La primera pregunta para los dos es ¿qué os ha llevado a interesaros por la educación? ¿Qué os acercó a la preocupación por la educación? Pero, ahora que recuerdo, hace unos minutos habíamos dicho que la pregunta inicial iba a ser otra. De repente se nos ocurrió... Disculpad, no todos los días son como este. De repente se nos ocurrió que la primera pregunta podría ser mejor... Claudio, ¿cómo fue tu educación? Bueno, podría ser el prototipo de lo peor posible. Fui traído al mundo por una obstetra inglés porque mi madre siempre buscaba lo mejor. Entonces recurrió al mejor obstetra inglés que había en el puerto de Valparaíso, donde nací. Y lo que aconsejó fue separarme inmediatamente de ella, recién nacido, y ponerme en un lugar ruidoso bajo el sol, para que desarrollara un temperamento deportivo y extrovertido, fuerte, muy inglés. Bueno, ha tenido algunas ventajas en mi vida eso, como que no me importa el ruido y puedo dormir en cualquier circunstancia tranquilo. Tal vez me ayudó a cultivar mi capacidad de desconexión de lo que ocurre en torno, pero fue un estímulo que ayudó a que yo me anestesiara hasta el punto de que tal vez el resto de mi educación me hizo un zombie. Yo no sabía lo que sentía, y cuando empecé ya a despertar a la vida en la adolescencia, me di cuenta que era un idiota emocional, o que era idiota en un sentido que no lo podía explicar, no podía incluso ponerle el apellido emocional. Si me hice con el correr del tiempo llegué a ocuparme de cosas psicológicas, fue porque no las entendía y porque sentía que me faltaba entender la vida. Y yo lo compararía a la famosa anécdota de Demóstenes, que por su tartamudez y su poca capacidad retórica practicaba poniéndose piedras en la boca y arengando al mar. Es para lo que menos servía yo, para lo psicológico.
creo que me sirvió, si no la psicología, el intento de ayudar a otros y de ayudarme a mí mismo y de entender la vida en el proceso. Me creé un nicho. Pero volviendo a la educación, tal vez una viñeta que puede servir es que yo fui interno, estuve interno de los 7 años hasta los 12, y creo que me perdí gran parte de la riqueza de la vida para los muchachos de esas edades. Buena parte de mis días me lo pasé caminando en círculos en un patio de cemento, todo gris en torno, por castigos por pequeñas cosas, como castigado por hablar castellano en un colegio inglés, que no estaba permitido, o por conversar detrás de la espalda de maestros, o conversar a la hora de comer, pequeñas cosas así, y cuando digo, no creo que la mala educación que tuve fue un incentivo para que me interesara en la educación, porque como que muy tardíamente he venido a entender la pobreza de mi educación. Ya me estaba interesando antes por otros motivos en la educación, pero fue realmente una experiencia muy pobre. Yo, en primer lugar, quiero decir que David Barba, que entre otras cosas es periodista, ha resultado un periodista sensacionalista. Porque no es verdad que yo haya dicho que no estoy de acuerdo en nada con Claudio. No, me basaba además en una anécdota que tú, Claudio, cuentas en uno de tus libros, que no recuerdo si era en el año 2000 o 2004. Tú dices, me invitaron a participar en el Parlamento de las Religiones que se celebraba en Barcelona cuando yo quería estar en un foro de educación que había allí. Bueno, yo estaba allí también, me hubiera gustado participar en el foro de educación, pero yo estaba dando una ponencia en un congreso de neurología. De manera que los dos queríamos estar en el mismo sitio, era el foro de educación, pero Claudio estaba en el Parlamento de las Religiones y yo estaba en un foro de neurología. Ese es un poco, yo creo que es un planteamiento gráfico de nuestras uniones y de nuestras diferencias. La pregunta que nos ha hecho David y lo que ha contestado Claudio, yo creo que plantea seriamente un problema de la educación. En primer lugar, lo difícil que es la educación. Porque Claudio nos ha contado que estuvo, digamos, entre comillas, mal educado, y el resultado, sin embargo, es muy bueno. Y yo tengo que reconocer que mis padres siguieron el tipo de educación de su época, que es muy diferente a la que yo recomiendo a los padres. De manera que en ese sentido yo estuve también mal educado. Y sin embargo, mi generación, que sufrió un modelo de educación autoritaria, que ahora no queremos, que estamos intentando reformar, que esa generación, sin embargo, resultó muy bien educada. ¿Muy bien educada en qué sentido? En el sentido de que fuimos, en España, por ejemplo, los que preparamos la transición política. No la que le hicimos, que eso fueron la generación siguiente, la que la preparamos, es decir, la que creamos el caldo de cultivo. Porque éramos una generación muy responsable, muy comprometida, con un sentido del deber muy claro, y eso, desde el punto de vista educativo, resulta muy bien. Sí es cierto que nos faltaba otra cosa que tiene que ver con lo que ha dicho Claudio. Es posible que tuviéramos poca capacidad para disfrutar de las cosas. Entonces, cuando mi generación llega a la madurez, lo que quiere es, vamos a cambiar el sistema autoritario. Y cambiamos a un sistema permisivo y ahí nos volvimos a equivocar. ¿Por qué? Porque habíamos troceado el mundo de la educación. Por lo que funcionaba la educación autoritaria era porque se basa en dos pilares que eran realmente muy fuertes, que es, por una parte, el sentido del deber y, por otra parte, el sentido de la veneración de cosas. En cambio, la educación permisiva se basa en el sentimiento del derecho, que es igualmente importante, y en la valoración de la libertad, que es igualmente importante. Eso nosotros lo valorábamos menos. Estábamos demasiado
demasiado conscientes de nuestros deberes y demasiado conscientes de nuestras obligaciones respecto de los demás, de las obligaciones respecto de los valores, de nuestras obligaciones respecto de la sociedad, y valorábamos poco la conciencia de nuestros derechos y también el valor de la libertad. Sí, era importante, pero no era el valor principal. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo a ver si conseguimos recomponer la figura y hacer un tipo de educación que se base en 4 pilares importantes. Es que todo eso tiene que introducir en la formación de una persona. Y a mí me parece, y en eso sin embargo estoy de acuerdo con Claudio, cuando Claudio dice, porque es el título de uno de sus libros, hay que cambiar la educación para cambiar el mundo, no está diciendo un eslogan. Yo creo que eso es literalmente cierto. Lo malo es que no nos creen. Y nadie se puede repetir, pero en el momento de tomar decisiones nadie nos cree. Es como, por ejemplo, en España a nadie le interesa la educación, a nadie, quiero decir a nadie, no solo a los políticos, a nadie. Y por eso cuando se hace una encuesta, Claudio, en España, sobre qué preocupa a los españoles, la educación nunca aparece. Nunca aparece. Aparece el terrorismo, la cuestión económica, la violencia, los inmigrantes. La educación nunca aparece. ¿Pero no te parece que hay gente que no quiere que cambie la educación para que no vaya a cambiar el mundo? Sí, yo creo que eso no es exactamente que haya una teoría de la conspiración. No es que una persona diga por la mañana yo voy a organizar, sino que la convergencia de determinados intereses... Una inteligencia sistémica. Exacto, justo, muy bien. Eso de hablar con personas inteligentes es fantástico, porque hay que decir solo la mitad de la cosa y a la otra mitad la dicen otros. Sí, justo eso. Por ejemplo, los estudios que nosotros tenemos hecho es en cosas que parecen tan sumamente neurológicas como es el déficit de atención, que se nos ha disparado en España y yo creo que casi todo el mundo de una manera muy imprevista. Nosotros hemos estudiado qué factores pueden estar influyendo. Y uno, por ejemplo, es el tipo de mentalidad, Claudio, que suscita o induce un sistema de mercado bien abastecido, que es en el que queremos, por otra parte, vivir todos. ¿Por qué se basa en una presión continua para que el niño tenga cuantos más deseos mejor? Que sean deseos que exigen una satisfacción inmediata, pero que tienen que ser muy efímeros en la satisfacción. ¿Para qué? Para que vuelva a tener otro deseo y reclame otra cosa. Esa especie de zapping del deseo, bueno, es muy parecido al zapping de la atención en el niño hiperactivo. Es que no puede concentrar la atención. Dice, bueno, ¿cómo? Ahí hay otro punto de encuentro. Yo vengo diciendo desde un tiempo que el déficit de atención es un síntoma de la obsolescencia de la educación. Sí. De la irrelevancia de la educación. Yo creo que se le meten sí. Cosas a la cabeza a la gente que no quiere... Sí. Yo creo que para ser en estos muy preciso, se están manejando en los últimos congresos internacionales que yo he estado, se están manejando unas cifras de entre el 10 y el 12% de la población en edad escolar con déficit de atención y déficit de atención con hiperactividad. Los estudios que yo tengo de diagnóstico realmente serio no dan más allá de un 1,5 o un 2% que tiene una disfunción neurológica mínima, está justificado. Lo otro yo creo que es un fallo educativo. Hace poco vi un mapa de Estados Unidos porque la distribución del déficit de atención y va de oeste a este. Esto sí. Me lo encontré por casualidad, alguien me mandó un YouTube y había algo sobre educación al lado, le hice un clic y cuando el que estaba en la conferencia llegó a Iowa, a la mitad del país, digo, ahí empieza el déficit de atención, y se rió el público, y después culmina en Nueva York y Washington y toda la costa este. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en las culturas orientales no hay déficit de atención. No, perdona. Que, por ejemplo, lo que sí es verdad es que en las culturas orientales no hay déficit de atención, posiblemente, y en eso Claudio lo conoce mejor que yo, porque nosotros el tema de la atención no ha ocupado un papel importante en la educación.
Por ejemplo, cuando se hacen test de inteligencia, no se considera que la capacidad de atender forme parte de la inteligencia. En cambio, gran parte de la educación, sobre todo la hindú, pero no solo la hindú, considera que la capacidad de dirigir la atención, la capacidad de concentrarse, es la estructura básica de la inteligencia. Es decir, eso es lo importante. Y que si queremos desarrollar la inteligencia, tenemos que desarrollar, entre otras cosas, y de manera fundamental, la capacidad de concentración o la capacidad de manejar la atención. Y eso, en el mundo occidental, en cambio, no lo hemos cuidado nada. Recuerdo muchos años atrás haber leído en ese clásico del desarrollo humano de Gesell que un niño de 4 o 5 años puede estar tan absorto en algo, tan interesado, que pueden doblarse las rodillas y caerse. Y a mí me parece que ese gran don que teníamos de una concentración en nuestros propios intereses se nos roba por el avasallamiento, por la demanda del papá, la mamá, dice, pero ponme atención lo que te estoy diciendo, y luego la escuela y luego todo. Yo trabajo mucho con gente que ha perdido la conexión consigo mismo, como en la famosa situación esta que tú citas de Pascal, de los que no se pueden quedar quietos en su propia habitación porque tienen que estar entretenidos todo el tiempo, porque se perdió el contacto con el ser, con el sentirse, con el sentir de la existencia. A mí, de tu último libro hay un asunto que me ha interesado mucho. Y me ha interesado y me ha desconcertado un poco. Antes lo decía David, a ti te interesa mucho el tema de la virtud. Sí. Creo que es un tema, en este momento, los europeos tenemos una enorme capacidad para despreciar las cosas buenas que tenemos. Y nosotros, en la filosofía griega, por una parte, y después toda la filosofía medieval, estaba estructurada la educación sobre las virtudes, que eran hábitos operativos de la excelencia. Después se convirtió, que eso enlaza con lo que dices tú, se convirtió en una especie de concepto minúsculo moralizante y entonces lo desterramos, abajo las virtudes. En este momento la Sociedad Americana de Psicología está estudiando sistemáticamente el tema de las verdades, de las fortalezas, de las strengths, porque ha dicho, pero si esto es un tesoro, pero qué tontos son los europeos que han perdido esto, lo han despreciado, vamos a recuperarlo. Pero tú insistes en un concepto de virtud que explicas varias veces, pero mi concepto de virtud no es moralizador. Entonces, si el concepto de virtud no es moralizador, se queda en las emociones. Es decir, estás haciendo, mientras que el concepto de virtud era un concepto operativo, era un concepto de un hábito que dirige a la acción, si quitas, y que además estaba dirigido por valores, si quitas esa referencia con la moral, yo no entendí muy bien en qué se queda. En un conocimiento de las propias emociones. Yo no digo que no tenga relevancia ética la virtud, sino que es la base de una verdadera moral. Pero lo que nos corrientemente llamamos moral es una moral a tal punto normativa que la misma normatividad nos induce a la rebelión. Yo creo que eso de que caímos del paraíso desde que comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal es un mito muy cierto, que por bueno que parezca preferir lo bueno a lo malo, todo se echa a perder cuando lo malo se prohíbe. Es decir, solo cuando se trasciende la preocupación moralista de que hay que hacer bien y no hay que hacer mal, cuando se va más allá de la moral de los niños buenos y de los niños obedientes, cuando se va más allá de eso y se actúa desde la virtud y no desde el concepto extrínseco de esto hay que hacer. Todo el concepto kantiano del deber es un concepto superyoico para la mente moderna. Sí, justo, además estamos en una facultad de filosofía y hay que decir que el daño que ha hecho Kant, genial como era, el daño que ha hecho Kant al concepto de ética ha sido muy fuerte.
Porque Kant decía una cosa que es justo lo contrario. En eso, mira, David, en eso estamos de acuerdo. Que es que Kant lo que decía es que para que un acto fuera meritorio, tenía que costar hacerlo. Claro. Cuando después viene Max Scheler y dice, no, mejor será que no te cueste trabajo hacerlo. Es decir, si tú haces un acto bueno porque te sale naturalmente hacerlo, que eso es una frase además que tú dices en algún momento. Me ha llamado la atención y por eso lo he copiado. Dice, el tema importante no es la ética, en el sentido de la ética normativa, yo debo cumplir algo que se me impone desde fuera, sino el de la virtud entendida como una condición interna de la cual fluyen los actos que calificamos como buenos. Y a mí eso me interesa mucho porque estamos ahí en un tema de la educación fantástico. Porque es un tema de la educación en que en el fondo lo que estamos queriendo es ver si podemos facilitar o ayudar a que una persona tenga buenos sentimientos, tenga buenos deseos. Platón decía, el objetivo de la educación es enseñar a desear lo deseable. Porque una vez que has enseñado a desear lo deseable, bueno, el deseo funciona por sí mismo. El tener buenas ideas, el hacer buenas acciones, es decir, una especie de naturaleza fértil en buenas ocurrencias, fértil en buenos sentimientos. A mí me parece que es por ahí por donde va todo tu sistema. Es decir, por eso insiste mucho en que no quieres tanto actuar desde fuera, sino ayudar al progreso interior de las personas. Sí, pero a mí me parece importante ir más allá de las ideas, por muy buenas que sean. Tú escribes sobre la valentía, por ejemplo. En el mundo clínico, en el mundo de los problemas habituales de la gente. Mucha gente sufre de angustia, mucha gente sufre de cobardía, y muchos de los antiguos clientes del psicoanálisis eran personas que tenían que confirmar en la sucesión psicoanalítica que sí, soy libre, tengo que hacer esto, voy a liberarme de este miedo imaginario, voy a dar este paso, y después llega el momento de la acción y los pensamientos siempre se quedan cortos, viene el miedo, tengo que volver a la próxima sesión para recordar cómo era la cosa. Y se produce una adicción al comprender, cuando el comprender no es el órgano con el cual se atreve uno. Clarísimo. Un gran escritor español, Baltasar Gracián, que era un pelma, pero tenía talento para la frase. Y hay una frase que dice, de nada vale que el entendimiento se adelante si el corazón se queda. Sí. Entonces, ahí llegamos a lo que estamos en este momento desde hace ya bastantes años, que es si uno de los... Hemos vivido una tradición, por ejemplo, en psicología, la de Piaget, lo que importante era la educación de los conocimientos. Y luego nos hemos dado cuenta que la educación de los sentimientos era realmente importante porque está por debajo de... empujando. Pero la valentía es un sentimiento, ¿es una emoción o es otra cosa? Es una virtud. Es una virtud, exacto. Es una virtud. En el budismo las virtudes se llaman paramitas, quiere decir que tienen un elemento de trascendencia, como que van más allá de lo psicológico. Sí, y ahora eso a mí me interesa mucho. Es una virtud en el sentido, las virtudes eran, la definición es hábitos. El concepto de hábito yo creo que lo tenemos que recuperar en la educación. Son hábitos que animan y facilitan determinados tipos de operaciones. Es decir, lo que traduce es la noción griega de arete, que era la capacidad de excelencia que tiene cualquier ser. ¿Cuál era la virtud del caballo? La velocidad y la resistencia. ¿Cuál es la virtud del ser humano? Bueno, la virtud del ser humano es elegir bien las metas y acercarse a ellas de la manera más razonada, más inteligente, más compatible con las vidas de los demás. En fin, era una cosa bastante complicada, pero muy compleja. Entonces, en las virtudes se mezcla una parte clarísimamente de emociones.
y de deseos. Es decir, pero tiene el carácter de valentía, es muy buen ejemplo porque ve muy bien a dónde está el límite de las emociones. Yo a mis alumnos jóvenes, a los chicos, porque este es un programa más de chicos, a los 14 o 15 años les empieza a preocupar mucho el tema de la valentía, porque les horroriza sentirse cobardes. Entonces yo me ocupo con el tiempo suficiente para explicarles que una cosa es sentir miedo y otra cosa es ser un cobarde. Sentir miedo es una emoción, yo no la puedo controlar, me viene porque me viene, como el dolor de estómago. Ser cobarde es una acción. Yo puedo ser valiente sintiendo mucho miedo. Y un ejemplo que a los escolares franceses les ponen del valiente oficial de Francia, que es el mariscal de la Turenne, contaba que un día antes de entrar en la batalla le vieron que estaba temblando, literalmente temblando, y que se decía a sí mismo: ¿tiemblas, cuerpo mío? Pues si supieras dónde te voy a meter. Es decir, que entonces el concepto de valentía, que sí es verdad que puede ser favorecido por un determinado tipo de emociones, y que lo que estamos intentando nosotros en los programas que hemos hecho es ver si se pueden fomentar ese tipo de emociones no de ser temerario, pero de tener un miedo razonable, digamos, adecuado a la situación, no excesivo. Si no funciona, entra en juego otro tipo de sistemas de elección de acción que son los que pueden hacer que una persona que siente miedo al mismo tiempo se comporte valientemente. Pero ¿no te parece que hay valentías de bajo nivel y valentías más elevadas? Qué listo es este hombre. Pero no te lo digo como elogio. Vamos, sí, te lo digo como elogio, claro. Porque, por ejemplo, hay un tipo de carácter que es el sin miedo. Hay incluso cuentos, Juan sin miedo. En el psicoanálisis se lo llama el carácter contrafóbico, que en lugar de huir hacia atrás, huye hacia adelante. Va contra el peligro, como el que se dice que mató al Soángel de la Guarda. El loco peligroso es un loco que siente miedo de una amenaza y va contra la amenaza. Sí. Pero eso no tiene que ver con la valentía. No. Eso está en el mundo psicológico, está claro. en el mundo de las transformaciones de los impulsos, el mundo freudiano, digamos. La valentía viene de una confianza superior, viene como que en algo así como una fe en la ley de la vida, en que uno, si actúa de cierta manera, eso es lo que corresponde y no importan las consecuencias. Sí, y creo que por ahí vas gran parte de tu trabajo. Pero yo defino la valentía como la capacidad de no dejar de hacer una cosa valiosa por el peligro o por el esfuerzo que me exige. En el fondo esa es la valentía. Para eso tienes que tener una conciencia del valor. Claro, tienes que tener una conciencia del valor. Y ahora empezamos con una cosa. Tú hablas mucho de espíritu. De espíritu. Y me interesa precisar esa acción. Y me interesa precisar esa noción, y una noción en España, donde digamos que el espíritu está mal visto. Claro. Está mal visto. Han hablado tan mal de él. Claro. Han usado tan en vano esa palabra. Pero, por ejemplo, en la ley de educación del Reino Unido, el Parlamento encarga al sistema educativo que tiene que ocuparse de la educación física, intelectual, moral y espiritual de los niños. Muy bien. ¿Y qué es el espíritu? ¿Y qué es la educación espiritual? Y les parece una discusión muy pertinente. ¿Qué es el espíritu? A ver, tomemos el caso del perdón. Es una palabra corriente, parece que la gente perdona muy fácilmente. A mí me parece que es tan escasa la capacidad de perdón como la verdadera valentía.
Porque somos muy irascibles, somos muy vengativos, porque por dentro no perdonamos tan fácil como de los labios para afuera. Yo no creo que haya la posibilidad de amar sin perdonar. Pero ese primer paso, que es la puerta al amor, tenemos un mundo cristiano, el camino del amor, el cristianismo, no creo que sea practicable sin una capacidad. Pero perdón es una anomalía de la naturaleza, es decir, dentro del mundo psicológico propiamente tal, todo es en cierto modo mecánico o hidráulico. No cabe el perdón en el mundo de los condicionamientos. Es como salirse de nuestra naturaleza condicionada. Entrar en el mundo del amor es como entrar a pesar de que hay cosas en nuestra naturaleza que querrían enojarse, vengarse, irritarse. Entonces, como una primera aproximación, diría yo, como la virtud, es algo que se sale de lo meramente psicológico, pero es mental, es un nivel de lo psíquico que es como un segundo piso de la psiquis. ¿Os parece bien si vamos adelantando con la siguiente pregunta? Pero estamos todavía en la primera. Ya nos hemos salido de la primera, así que lo que tú quieras, por mí lo que quieras. Parece que han salido muchas cosas más, pero ya que estáis comentando esto, también han salido muchas cosas más, pero ya que estáis comentando esto precisamente, podría ser el momento de hablar también de cómo sería esa educación posible, cómo veríais un posible cambio. No, más que hablar de posibilismo, yo creo que os preguntaría por cuál sería vuestra educación ideal, o una educación practicable, no ideal o idealizada, practicable, pero que supusiera un cambio real. De acuerdo, pero supusiera una transformación real. Propongo que José Antonio conteste primero esta vez. No, porque yo estoy recuperándome, estoy convaleciente. Yo creo que se puede plantear de muchas maneras, pero una de ellas sería que así como hoy en día se busca educar ciertas competencias, pero que son competencias demasiado ligadas todavía a la producción. Uno es competente en el hacer. El término viene tomado de la esfera productiva y revela todavía un poco esa alianza secreta de la educación con el complejo militar industrial. Yo le reprocho a la educación que se ha ocupado demasiado de la producción, de que sirvamos al mundo del trabajo y poco del desarrollo humano, a pesar de que elevamos a Sócrates, es un gran pedestal en nuestras mentes como el más grande de los educadores, pero no le hemos hecho caso en lo más mínimo en esto del conócete a ti mismo, ese mensaje famoso del oráculo. No tenemos una educación para conocernos y como no tenemos una educación para las virtudes, no tenemos educación para muchas cosas que constituirían la sustancia de educar a diferencia de instruir o transmitir informaciones, que es lo que la educación hace. Por eso digo yo que es un fraude el pretender que la educación es educación cuando se ocupa más bien de dar informaciones para pasar exámenes, fundamentalmente. Entonces, ¿cómo sería si se ocupara la educación de competencias existenciales? De competencias que son las competencias a las que va nuestra estructura. Como seres humanos somos seres dotados de una capacidad amorosa que en realidad está bastante atrofiada, como las prédicas del Dalai Lama que anda por el mundo, se espera que diga cosas muy complicadas y lo que en el fondo dice es hay que ser más bondadosos, ¿no? Imagina, una gran autoridad espiritual va a dar grandes verdades esotéricas. No,
ser un poquito más bondadosos. Los tiempos se están poniendo difíciles. La cosa más fundamental para que no sean tan difíciles es ser bondadosos. Bueno, no somos muy bondadosos, somos bastante violentos, somos bastante egoístas, no nos interesamos mucho, aunque haya Rifkin ha escrito sobre la civilización empática, yo creo que es muy optimista, que nos estamos poniendo más empáticos. Muy optimista y muy prolijo, porque todo necesita 400 páginas para... Exacto, para probarlo. Entonces, la empatía, el amor materno, digamos, porque eso del amor al prójimo es el amor materno, es una invención de los mamíferos, no del ser humano, esto del amor. El amor al prójimo es la madre que ve en la cría un otro yo. El tú es invención mamífera. Entonces, lo que tenemos los humanos es que podemos decirle tú a más gente, algunos que llegan a la familia, otros que llegan a la patria, pero incluso el amor a la patria, cuando no va más lejos, es una especie de egoísmo colectivo, es como el amor al propio equipo de fútbol, pues, como los partidos políticos. Se necesita un amor amplio, un amor no tan vinculado a los lazos originales. Entonces el amor sería, el sentido de lo sagrado, ¿es cosa de las religiones o es una facultad humana que hace falta tener y que hemos perdido culturalmente? Casi todos los pueblos que llamamos primitivos eran menos primitivos que nosotros en cuanto a que todavía tenían un sentido del valor de la vida, un sentido de asombro ante la naturaleza, un sentido de hacerse pequeño para que el mundo se ponga grande. Nosotros hemos perdido el poder, la capacidad de veneración, la capacidad de... Porque nos hemos puesto demasiado grandes, nos hemos puesto demasiado narcisistas, nos hemos puesto demasiado... o hemos tenido demasiados problemas con nuestros padres y con el padre colectivo, el padre de la cultura patriarcal. Entonces, nuestras revoluciones, que ya no necesitamos tanto deber de la patria, la gente moría antes en las guerras por mucha admiración y mucha obediencia, por mucho respeto a lo que decían los otros. Entonces ahora hemos descubierto que había algo viciado en eso, que se explotaba mucho eso de la obligación del patriotismo, se explota ahora, se usa para otras cosas menos altas. Pero sí, el sentido de los valores es, yo creo, una competencia humana que hemos perdido. La capacidad, yo lo llamo el amor admirativo, lo que para los griegos era filía, no es solo la amistad. Cuando se busca un amigo, no se busca un amigo ni por razones de caridad, ni se busca un amigo por razones de interés personal, ni porque a uno le gusta eróticamente. Lo que atrae amigos es una afinidad de valores. Y los griegos lo veían muy bien cuando esto de la amistad en que uno es como el discípulo del otro. Uno en la amistad uno busca personas que tengan ciertas cualidades que uno querría internalizar, hay como una escuela continua a través de la amistad en que uno se va haciendo más como las cosas que aprecia, que admira. Entonces una competencia sería el amor, otra sería esta filía, ¿no? El ágape, el amor, otro es la filía, el amor admirativo, la capacidad de goce. La vida es muy pobre sin capacidad de goce. La educación milita contra la capacidad de goce, aunque como en nuestra breve conversación preliminar tú decías que la educación americana privilegia la felicidad, pero es pura retórica porque no es hecho que haga felices a las personas ni deshace lo que hace la civilización masivamente a través de todas sus instituciones. Yo creo que aprendimos mucho tiempo atrás a volvernos contra lo animal. Los y así llamados primitivos tienen concepciones de su propio espíritu cercanas a la concepción de la animalidad. El nahual de los mexicanos es un animal. Los dioses egipcios tenían
cabezas animales, los babilonios les daban también características de animales a los dioses. Se toca lo animal con lo sagrado. Y nosotros tenemos tan desecrada la naturaleza como nos mandó el libro del Génesis al demonizar a la serpiente. La serpiente que dicen los arqueólogos que era un símbolo de la diosa madre, y en cierto modo como un símbolo de la naturaleza misma o de lo natural. Yo creo que nos hemos vuelto animales domesticados hace mucho tiempo. Domesticamos a los animales, después nos aprendimos a domesticar a nuestros hijos y vivimos dentro de esta cultura de domesticación y nos haría falta. Y los que no tienen ese grado de domesticación son los bárbaros. Entonces yo creo que esa es una de nuestras diferencias. Yo soy más amante de los bárbaros que tú. Sí. Y por eso discrepamos también con respecto a Nietzsche. Sí. Pero, en cambio, no discrepamos en la relación que tiene el amor con la maternidad. Luego hablamos de eso. A mí lo que me interesa, por lo que me parece que la educación es no solo una necesidad, no solo una conveniencia, sino que es una función estrictamente metafísica, es por los niños. La última, según dicen los nuevos evolucionistas, la última gran mutación del cerebro humano ocurrió hace unos 200.000 años. Aparece una variante de la especie que, entre otras cosas, era muda. Bueno, cuando un niño nace con ese cerebro. Nace con un cerebro que se organizó en el Pleistoceno. A los 12 años, 10, 12 años, ese niño tiene ya un cerebro moderno. ¿Qué es lo que ha pasado antes de ahora? Que ese niño ha absorbido la cultura. Y ha absorbido de una manera prodigiosa en ese espacio de tiempo lo que la humanidad ha tardado 200.000 años en conseguir, por ejemplo, el lenguaje. Nosotros ahora no podemos pensar sin lenguaje y no sentimos bien sin lenguaje. Por eso es tan importante que los niños sepan de alguna forma designar sus sentimientos, porque introducen un poco de orden en un mundo muy caótico. Pero lo cierto es que la humanidad no está al principio de la educación, ahí solo hay biología. La humanidad está al final de la educación. Y cuando estamos hablando de la educación de un niño, lo que estamos hablando es del proceso de humanización de ese niño que se tiene que repetir en cada uno de los niños. En cada uno de los niños mediante la educación, lo que estamos haciendo es restaurar el proceso de humanización, de manera que si de repente hubiera una especie de gran paralización educativa, volvíamos a la prehistoria, no, volvíamos a la animalidad, que es lo que pasaba con los niños lobos, que eran raptados por lobos, vivían criados por ellos, y no tenían ninguna de las capacidades humanas, porque las capacidades humanas surgen en el contacto con otros seres humanos que permiten que ese niño asimile la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que de la cultura que hagamos asimilar a los niños, estamos determinando el tipo de humanidad que estamos queriendo hacer o que estamos haciendo. Y en este momento, de una manera muy complicada, porque el otro día en la revista Forbes, que es, digamos, la revista de la supereconomía, venía un artículo que para un educador resulta, bueno, un poco amedrentador. Decían, ¿cuál va a ser el próximo negocio del $1.000.000.000? Dice, pues el próximo negocio del $1.000.000.000 va a ser la educación, va a ser el cociente intelectual. Vamos a organizar toda una industria, ¿para qué? Para mejorar el cociente intelectual de los seres humanos. Bueno, eso puede ser un disparate de tal categoría. Pero ya sabes que en las universidades, en Berkeley pasará igual, más de la mitad de los estudiantes toman estimuladores cerebrales. ¿Para qué? Pues porque creen que todos son más inteligentes. Todo eso ocurre. Que lo que tenemos que saber es que cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de, pero ¿cómo reinstauramos la humanidad de los seres humanos?
Y ahí, yo ahí he tenido una gran suerte, y ahí es posible, antes te decía, yo creo que muchas de las diferencias que tenemos no es al final, sino que yo me dedico a la educación formal de niños pequeños. Y tú tienes, digamos, tus auditorios, tus alumnos, son personas adultas a los que puedes hablar de otra manera. Yo he tenido la suerte de poder hacer detalladísimamente los programas educativos desde el momento del nacimiento hasta los 16 años. Entonces, lo que he tenido que ver, Claudia, es, vamos a ver, ¿qué tipo de recursos, qué es lo que queremos hacer con el niño? Hombre, que el niño adquiera los recursos intelectuales, afectivos, ejecutivos en el sentido de que pueda controlar su propia conducta, que no sea un niño impulsivo, y éticos, lo suficiente para, vamos a ver, si sabe elegir unas metas que dirijan todo el resto de sus decisiones, que sean unas metas valiosas. Por eso todo lo que yo he hecho sobre teoría de la inteligencia empieza en la neurología, pero termina en la ética como gran culminación de la inteligencia. Y una de las cosas que aparecen ahí, efectivamente, es esa trascendencia de la que tú dices, pero ¿dónde aparece? A mí me gusta dar como definición de espíritu una definición que parece que no tiene nada que ver. En el puente de Alcántara hay una inscripción que puso su arquitecto, Cayo Julius Lácer, que es preciosa, es muy bonita en latín, pero luego se tradujo. Decía, él estaba hablando de la cultura, yo en cambio hablo de la inteligencia humana, lo explico la inteligencia humana. Decía, es ars ubi materia vincitur ipsa sua. ¿Qué quiere decir? Bueno, la inteligencia es el arte mediante el cual la materia se vence a sí misma. ¿Y cómo se vence a sí misma? Pues porque tiene la capacidad de proyectar ideas fantásticas. Unas son disparatadas, otras son imaginadas, otras son grandes. Cuando Descartes dice, mira, se me ha ocurrido la idea de un ser infinito, esa idea de un ser infinito, en el caso de Descartes, lo llama Dios, en el caso de los hindúes, lo llaman la conciencia, o el Atman, lo que sea, está tirando de mí. Y está tirando de mí y no me hace falta saber si existe o no. Como está funcionando es como una especie de gran objetivo que me trasciende, que me parece importante y que está tirando de mí. Por eso cuando en España hay una moda, bueno, pues es más europeo que americano, decir que las religiones han sido perjudiciales para la sociedad. No, vamos a ver. La religión ha funcionado como gran estímulo para sacar al hombre de su limitación, haciendo tener conciencia de la limitación. Pero de una manera muy curiosa. El ser humano solamente puede sentirse finito si se compara con una cosa infinita. Y entonces esa especie de pantalla sobre la que él refleja su limitación, al mismo tiempo le indica que puede salir de su limitación. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de pensarlo. Entonces ahí, la idea que yo tengo, o que utilizo desde el punto de vista educativo, la idea de espíritu no es una idea, digamos, espiritualista o espiritual, sino, mira, es la capacidad que tiene la inteligencia humana de imaginar o de proyectar delante, de seducirse desde lejos con un proyecto bonito, con un valor bonito, con un valor infinito. Pero existe, pero me está movilizando a mí. Y al intentar acercarme a esa especie de objeto proyectado delante de mí, lo que estoy es desarrollando efectivamente una serie de capacidades, por ejemplo, la capacidad amorosa, que si yo me retraigo y digo, no, yo soy un ser limitado y además que vale poquita cosa. Bueno, entonces no voy a desarrollar esas potencias que son potencias afectivas, que son potencias creadoras, que son potencias éticas. No, si es que naturalmente que soy muy poca cosa, ya, soy muy poca cosa. Pero puedo pensar que puedo ser mejor. Puedo pensar cosas... Una palabra castellana que está en casi todos los países, la palabra superar. Yo puedo superarme. ¿Pero cómo te vas a superar? Si eres lo que eres. No. Yo soy lo que soy y mis posibilidades. Y cuando estamos hablando de educar, lo que estamos... ya con esto termino. Yo a mis alumnos más jovencitos les pongo un ejemplo que cuando se lo cuenten a sus padres a lo mejor piensan que soy un corruptor de menores. Porque digo que esto de
la educación y de la inteligencia, a lo que más se parece es al juego del póker. ¿Por qué? Porque tanto en el juego del póker como en la vida se nos reparten unas cartas que no podemos elegir. En la vida son las cartas genéticas, las cartas sociales, las cartas económicas, las cartas culturales y en el juego los naipes. Segundo, que tanto en la vida como en el juego hay cartas buenas y cartas malas. Tercero, que tanto en la vida como en el juego es mejor tener cartas buenas que cartas malas. Y ahora viene lo interesante. ¿Gana siempre quien tiene las cartas buenas? No. ¿Quién gana? Quien sabe jugar mejor con lo que tiene. Esa es la educación. Yo como educador, hay cosas que yo no voy a poder hacer. Porque no voy a cambiar si un chico es alto, bajo, una chica es guapa, fea, es lento de reflejos, tiene miedo, no tiene buena salud, es débil, es vulnerable. Los niños hacen muchos vulnerables. Pues mira, eso no sé muy bien lo que hacer. Ya. Lo que te voy a enseñar es, bueno, y con eso, ¿cómo puedes aprender a jugar? ¿Qué haces con eso? ¿Cuáles son tus posibilidades? Y entonces, cuando bajas a ese nivel, que es un nivel humilde, te das cuenta de que esas posibilidades que tienen son muchas, son muchísimas. Y entonces entra dentro de un discurso educativo optimista y alegre, que aquí en España, Claudio, nos hemos metido en un discurso pesimista, trágico y terrible de la educación, que es que todos nos dedicamos a la docencia, parece que tenemos que ir al psiquiatra que nos cuide, porque estamos metidos. Y yo creo que hay que recuperarlo, ¿no? Educar es una tarea absolutamente maravillosa. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a alumbrar posibilidades. Y entonces es ahí donde, ahí vuelvo a enlazar con lo que tú dices. Naturalmente que eso sí es una educación espiritual. Es la educación de decir, ¿y si proyectas delante de ti valores, formas de vida, sentimientos, amores, que sabes que te están engrandeciendo y que no son nuestros, y nosotros somos muy poquita cosa, lo hemos inventado nosotros, pero si los elegimos como meta, nos van a sacar de nuestra mediocridad hacia un tipo de existencia más plena, más amplia, más lo que los griegos llamaban felicidad. Vamos, si a un griego hubiera visto que llaman felicidad a esta cosa blandenguiñoña que está en todos los libros de autoayuda, sea usted feliz, por favor, sea usted feliz. Pero mire usted, ¿a qué se le ocurre eso? ¿Te refieres a la eudemonía? Claro, la eudemonía. Pero eso tiene serenidad. Claro, y ahora, ¿cómo están los grandes? Marta Nussbaum, por ejemplo, posiblemente es la mejor realista del mundo, americana, está diciendo, no, la eudemonía no hay que traducirla por felicidad, que se ha convertido en un concepto flojito. Hay que traducirla por florecimiento. Por florecimiento. Es decir, es cuando una persona alcanza su florecimiento. Me gusta florecimiento más que construcción. Sí. Ese modelo arquitectónico de que el puente se sostiene como que se puede construir algo antigravedad, paradójicamente. Claro. Es cierto, a mí me ha interesado mucho ese fenómeno de que podemos crear un mundo. Tenemos una imaginación creativa, como les llaman los sufis. Podemos pensar en Dios y no es simplemente una imaginación que nos hace sentir de una manera u otra, sino que ese Dios puede hacer cosas. Milarepa, por ejemplo. Milarepa, antes de volverse uno de los más célebres místicos del Tíbet, fue alguien que quiso vengarse de una mujer que arruinó a su familia. Entonces fue donde un mago de su tiempo para aprender a maldecir. Y le enseñaron a invocar a una de las divinidades terribles y hizo caer granizo sobre los campos de la persona que lo había perjudicado. Fue un gran desastre. Después en la vida se arrepintió, y porque se arrepintió y quiso limpiarse, descubrió todo un mundo místico. Pero a mí lo que me interesa de esta anécdota es que invocó a un dios y el dios hizo granizo. Y los tibetanos dicen, no, es la mente que lo hace todo. Los dioses son como una etapa, es como casi una técnica. Tú lo imaginas.
Pero es que el tipo de creaciones que la mente humana puede hacer son creaciones que nos manejan incluso a nosotros mismos, que nos elevan, o que nos echan para abajo, que hacen bien, que hacen mal. Entonces, ese fenómeno es muy importante y coincido completamente con ese ideal de promover eso. Pero oyéndote suena como una construcción voluntaria. Y otra de nuestras diferencias, creo yo, es que tú no crees en la inspiración. No, sí, y creo que la diferencia, creo que la diferencia mayor, Claudio, es que tú valoras enormemente la espontaneidad. Sí. Y yo he tenido durante muchos años un burro. Y bueno, mi burro era espontáneo, no te quiero decir hasta dónde soltaba unas coces es decir, que yo creo que lo de la espontaneidad hay que tomarlo con cuidado. Hay que tomarlo con cuidado. Hay espontaneidad y espontaneidad. Bueno, es como la valentía, que hay claro, niveles de espontaneidad. Pero por una razón, Claudio. Porque, aunque parezca... Esa es una historia... es una historia muy curiosa de una palabra. Aunque parezca que espontaneidad es lo mismo que libertad, espontaneidad es lo contrario a la libertad. Y de hecho, cuando aparece en castellano la palabra esponte, es para decir aquellas cosas que se estaban haciendo de una manera automática. Claro. Bueno, es que en el momento que decimos, si yo no me puedo identificar con las cosas que hago de la manera automática. ¿Por qué? Porque no soy dueño de esas cosas. Yo solo puedo adueñarme de las cosas que de alguna forma elijo, que no son muchas. O de aquellas formas, o de aquellos sentimientos que por lo menos sé lo que quiero sentir. Yo no, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo experimentar el perdón. Y creo que debo experimentar. Pero vamos, yo espontáneamente me parece que no hay nada más espontáneo que la venganza. Mira. Espontánea. Claro, hay la espontaneidad de los hábitos. Claro. Y entonces, fíjate, hasta tal punto que, sin embargo, hay una cosa que es en lo que nosotros estamos trabajando, es que ojalá consiguiéramos una espontaneidad absolutamente perfecta. Que la bondad fuera espontánea, por supuesto. Entonces sería estupendo. Pero entonces tenemos que enseñarla. Por ejemplo, nosotros en los programas de la UP, a partir de los 2 años, es importante enseñar al niño la compasión. ¿Por qué a los 2 años? Porque alrededor de los 28 meses todos los niños sienten espontáneamente la compasión. Y unos meses después la compasión va acompañada de conductas de ayuda. Es decir, el niño que ve que otro niño está llorando, llama a la mamá, y una de las cosas que sabemos es que un niño que a esa edad no siente compasión ante el dolor de uno de sus compañeros, a ese niño le está pasando algo muy serio, que hay que estudiarle. Sin embargo, a los 4 o 5 años el sentimiento de compasión se amortigua. ¿En qué consistiría? ¿Por qué es importante el sentimiento de la compasión? Porque es el sentimiento de sentirme afectado por el dolor de otro, es el camino más fácil para llegar a la empatía, para llegar a una convivencia ética en el buen sentido. Entonces, si sabemos que se pierde a los 4 o 5 años, el cuidar la educación de la compasión vamos a hacer que no se pierda ese sentimiento, porque es un sentimiento muy fundamental, como un sentimiento. En esa edad tan pequeñita hay que fomentar ese sentimiento, y un sentimiento del que tú hablas mucho, el respeto. El respeto es el sentimiento adecuado ante todo lo valioso. Y que además eso valioso es frágil, es el respeto cuidadoso. Hay que cuidarlo. Entonces necesitamos enseñarlo, porque los niños no lo tienen espontáneamente. Unos y otros no. Y entonces sí debemos cuidar, intentar que eso penetre tanto, y sabemos más o menos en qué edad es bueno hacerlo. Y es aproximadamente alrededor de los 2, 3, 4 años. Es el momento en que el niño va a poder adquirir ese sentimiento de respeto. El aprendizaje del cuidado es absolutamente fundamental.
porque luego va a ser el que va a facilitar la expresión amorosa. Una de las expresiones amorosas es el sentimiento del cuidado. Es que yo tengo que proteger a esto. ¿Por qué? Pues porque es valioso. Pero suena muy optimista tu visión de la educación. Primero, es un proceso de humanización, de hominización que se reitera a través de cada generación, y luego podríamos hacerlo incluso mejor. ¿Y qué hay de mirar el otro lado, ver la educación como un proceso de deshumanización? ¿No es verdad que nos estamos deshumanizando como cultura? Bueno, sí, pero tú citas mucho a un autor que era fascinante, pero había que cogerle con pinzas, que es Ivan Illich. Ivan Illich lo que dice es que el gran problema es la escuela. Y lo que tenemos es que echar abajo la escuela, porque la escuela lo único que hace es, en ese momento, limitar la espontaneidad de los niños. Sí, en ese sentido sí, pero claro, lo que tenemos que ver es que hay buenas... Tenemos que partir de una cosa, Claudio. Utilizamos mal la palabra educación, porque la palabra educación debe ir siempre acompañada de un adjetivo, buena o mala. Queremos que con decir la educación ya tenemos que aplaudir. No, vamos a ver. La educación es todo aquello que influye en la manera de sentir, de pensar o de comportarse de una persona. Y por lo tanto, por hablar de tu tierra, Pinochet era un gran educador. Hombre, no muy bueno. Y entonces hay que decir, de acuerdo, al hablar de educación, lo que nos interesa es definir ¿y cuál es la buena educación? Y la buena educación tiene que caracterizarse por una serie de cosas, donde está esas que has dicho. Hombre, también hay que... querer es muy difícil. ¿Tú conoces el trabajo de los Wilds, que fundaron la Escuela Pestalozzi en Ecuador? Ella, la fundadora, me decía, no aceptamos un alumno en el colegio si los padres no se dan por enterados a la hora de la matrícula de que no les vamos a enseñar nada. Sí. Aprenderán mucho, pero no les vamos a enseñar nada. Ya. Y eso es, tanto los Pestalozzi como la escuela Montessori, las Montessori insisten mucho en que, en realidad, quien está aprendiendo es el niño. Él es el sujeto activo de la educación. Mira, eso, Claudio, cuando estás en un aula, se mantiene muy mal. Hombre, se mantiene en la escuela primaria, como mucho. Sí. De la misma manera, pues, ¿por qué? Pues por una razón sencillísima. Que es muy curioso que una cosa que sabían todas las madres nos haya costado tanto aceptarlo a los pedagogos, que es que los niños nacen distintos. Y un niño no es como otro. Y no es como otro porque se tiene que, por lo menos por tres cosas. Unos son niños y otros niñas. Y eso ya es una diferencia bastante importante. Otros que tienen características neuronales diferentes, por ejemplo, la velocidad de transmisión. Y el tercero, que nacen con distinto temperamento. Con distinto temperamento, entendiendo por temperamento una pauta estable de responder a las situaciones afectivas. Hay niños que nacen muy vulnerables, hay niños que nacen muy seguros. Hay niños que nacen fáciles, que son fáciles y otros difíciles. Hay niños que viven en retirada y otros que son muy avanzados. Bueno, la misma educación. Es decir, en ese momento no podemos dejar que el niño siga su propio desarrollo de su propio temperamento. ¿Por qué? Porque pues, se puede hacer un desgraciado. ¿Por qué? Porque puede ser un desgraciado. Un niño que es vulnerable. Un niño, si le dejamos que el niño vulnerable siga su propia dinámica educativa, se va a meter en un rincón. ¿Por qué? Pues porque no es capaz de enfrentarse con nada. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ayudarle a que las limitaciones de su temperamento le permitan un mejor ajuste en la realidad. Porque no es un niño ideal el que se va a enfrentar con el mundo del aprendizaje. Son niños que tienen muchas características definidas y que unas pueden ser buenas y otras pueden ser malas, y que nosotros debemos ayudar al niño a que desarrolle las buenas e intentar paliar las malas, porque algunas veces las malas pues son muy malas. Yo el caso, al estudiar la valentía, el caso que he estudiado más de cerca es el caso de los niños que nacen vulnerables.
que son niños que nacen con una especie de antenas que detectan todo lo peligroso, todo lo amenazador o todo lo desagradable que hay a su alrededor. Si esos niños le dejas en manos de su temperamento, esos niños se baten en retirada. Les cuesta mucho trabajo separarse de la madre. ¿Por qué? Pues porque no son capaces de hacer nada, tienen muchísimos problemas de adaptación en el colegio. Nosotros no podemos dejar que ese niño aprenda por su cuenta, Claudio, porque ese niño va a aprender mal. Porque ni el niño nace bueno, el niño nace a ver qué pasa. A ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. A ver qué pasa. Sí, sí. No serán preocupaciones de los superfluos de los educadores que hemos comido demasiado del árbol del bien y del mal, del conocimiento, supuesto conocimiento, de lo que es bueno y lo que es malo. Freud pensaba así también, que necesitamos la jaula de la educación, de la civilización, porque somos un poco malos. Sí, pero lo que pasa es que cuando el niño nace no lleva en sí una mecánica clara de dinamismo, salvo dos cosas. El niño nace diciendo, yo tengo que ponerme de pie y andar, y se las ingenia como sea, y el niño nace diciendo, yo tengo que hablar. Bueno, ya empezamos con hablar. El hablar, naturalmente, que es una cosa que el niño hace espontáneamente, pero cuando tenemos los estudios que tenemos de cómo se va configurando la inteligencia expresiva del niño en relación con el número de palabras que escucha durante los 3 primeros años, si está en un ambiente lingüísticamente rico, va a ser más expresivo que si está en un ambiente lingüísticamente pobre. Y él va a hacer lo que pueda, pero tenemos que ver en qué situación le ponemos al niño. Me da igual que digas, sí, hombre, estar en una escuela Pestalozzi, hombre, ya hemos elegido un entorno para que aprenda, o en una escuela Montessori. Como los niños que en las calles de Brasil, o de Colombia, o de Lima, aprenden en la calle, claro que aprenden espontáneamente, y son capaces de inventar pequeños sistemas de aritmética. ¿Pero qué aprenden también? Hombre, aprenden que el mundo, pues que el mundo es un sitio bastante desagradable. El pensar, Claudio, que en la escuela estamos, como decía François Dolto, que ha destrozado la escuela material en Francia, que la escuela es castradora de los niños, en fin, ese es un problema. Primero porque es falso. Las malas escuelas castrarán al niño y las buenas escuelas potencian al niño. Pero esa visión de que en la educación, que tiene que ser de alguna forma limitadora, porque si no limitas no progresas. Es decir, si Rafael Nadal juega muy bien al tenis, no es porque siguiera su espontaneidad, es que se sometió a unos entrenamientos fantásticos, y si no, no hubiera jugado bien al tenis. Puedes decir, es que eso no es importante, de acuerdo, pero el pensar que una especie de rusonerismo, el niño nace bueno y la sociedad es la que le pertenece, el niño nace siendo un animal de Pleistoceno. ¿Y eso qué es? Y si le separas, muy bueno. Sí. Lleno de potencialidades. Claro. Pero si no está en un ambiente social, Claudio, es como los niños lobos que decía antes, es que no desarrollan ninguna capacidad humana, ni siquiera le han dado a dos partes. Si me permitís, disculpadme. Pero se está poniendo esto calentito. Se está poniendo fenomenal. El problema es que nos queda muy poco tiempo. El debate podría continuar muchísimo rato. Además, solo hemos hecho 2 de las 15 preguntas que habíamos preparado. Pero se han respondido a muchas más, por supuesto. Yo creo que aquí, en este tramo del debate, pues, ha salido algo pues ya muy antiguo, pero de mucha vigencia, que es esa diferencia de visión entre el principio de la realidad de Freud y la superación de la realidad de Reich. Y es un debate que sigue abierto, por supuesto que sí. Yo creo que no vamos a tener más tiempo para profundizar en eso, pero quería dedicar los últimos minutos a pediros sencillamente un poco de explicación. Incluso me parece muy interesante
que José Antonio le cuente a Claudio, y que Claudio le cuente a José Antonio, además de a todos nosotros, de vuestras herramientas, de lo que habéis desarrollado, de vuestra creación. En tu caso, Claudio, el programa SAT, y en tu caso, José Antonio, la Universidad de Padres. Os voy a pedir que seáis breves, porque ya realmente nos queda muy poco tiempo, pero me parece interesante acabar con la concreción de qué es lo que se ha desarrollado, qué es lo que estáis aplicando. A él le toca. No, que respondas. A que responda. No, bueno, aquí tenemos una diferencia de temperamento. Yo soy más me inclino más a la permisividad. Hubo un gran experimento de permisividad en la educación, la famosa escuela Summerhill, de un reichiano convencido, y ha sido muy, ¿cómo es la palabra? Se ha levantado mucho falso testimonio sobre los resultados de esa permisividad. Tú dijiste muy de paso, como que se cayó en el exceso de la permisividad en cierto momento de la educación, como si fuera una cosa probada. En el caso de Summerhill se han hecho estudios longitudinales muy buenos, gente muy feliz. La idea básica era libertad y amor, que lo principal en el ambiente educacional es que fueran personas que se sintiesen queridos y que estuviesen su libertad para explorar. Y creo que tuvo muchos muy buenos resultados, pero en cierto momento, cuando el movimiento educacional fue vamos a probar una permisividad mayor, yo creo que se produjo un conflicto entre generaciones. Se escandalizaron los padres de cómo estaban tomándose libertades los hijos y de lo poco respetuosos de los hijos, y que fue una reacción política. Y yo estaba en Estados Unidos, en California, cuando Reagan, como era candidato a ser el gobernador de California, aprovechó ese conflicto entre generaciones para ponerse del lado de los padres contra los jóvenes hippies, porque era la forma que estaba tomando en ese momento esa mayor libertad y permisividad. Y se le creó una mala fama a esa mentalidad que yo gustaría llamar neochamánica, dionisíaca y otras cosas, pero muy bien inspirada, con todas las limitaciones que se quiera, pero una fuerza positiva, histórica, un nuevo brote. Y se creó un movimiento represivo que fue evolucionando hasta tomar la forma del conservatismo de hoy. Y yo creo que el espíritu de nuestro tiempo es así como el positivo y el negativo en un vaciado en yeso, como si fuera el intento de reprimir ese peligro que se veía de una juventud que se desmadraría, que se crearía una generación ya no manejable por las autoridades, la contracultura. Entonces, el temor de la contracultura ha creado lo que tenemos, que yo creo que es peor que la contracultura, si es que hubiera que pesar en los dos platos de la balanza el nivel de destructividad. Así que yo soy más favorable a esa permisividad. Creo que se ha mentido, o sea, al criticarla como muy... en lo que se llama verdad sabemos muy bien que no es cosa de inteligencia y razón, sino que de poder, el poder que sustenta lo que se piensa, lo que las mayorías piensan. Entonces, hubo un triunfo sobre la permisividad en la educación que no creo que haya sido un triunfo filosófico, creo que, ni un triunfo experimental. Creo que no ha habido suficientes escuelas experimentales para poder decir a ciencia cierta qué pasa con las potencialidades humanas, y si es cierto que los tímidos o los sensibles tienen peor destino, ¿no? O si hay de todo en la viña del Señor. Por contestar lo que nos ha pedido David, como os decía antes, en los
programas diseñados. Son programas diseñados para crear, digamos, recursos estables en los niños, intelectuales, afectivos, ejecutivos, éticos. Eso no pueden ser programas secuenciales, sino que tienen que ser programas en espiral, donde en cada edad el niño sigue pasando por los mismos lugares, pero a diferente nivel. Entonces, lo más sencillo de explicar, y por eso no lo voy a hacerlo, es cómo se pueden desarrollar las capacidades intelectuales, solamente para ceñirme en uno. Es verdaderamente necesario desarrollar nuestro pensamiento crítico, porque la capacidad de saber criticar las cosas es la gran defensa de la libertad. Si hacemos un tipo de niño o un tipo de adulto que no tiene ningún tipo de capacidad intelectual crítica, bueno, ese va a caer en cualquier tipo de superstición, en cualquier tipo de adoctrinamiento, en cualquier disparate. De manera que favorecer la actitud crítica y las herramientas críticas del niño es lo más interesante dentro, digamos, de los recursos intelectuales. Dentro de los recursos afectivos, bueno, lo primero que hay que enseñar al niño es la libertad. Es que los niños no nacen libres, los niños nacen dependientes. Y la libertad se aprende o no se aprende. El hecho de que estemos pasando verdaderas epidemias de dependencias de todo tipo significa que no parece que tengamos muy claro que para que un niño sea libre lo primero que tiene que hacer es saber qué es lo que pasa con sus sentimientos, qué tipo de sentimientos, cómo debe regular los sentimientos y luego cómo dirige su acción. ¿Por qué nos preocupa un niño hiperactivo? ¿Por qué queremos que el niño hiperactivo debemos ayudarle? Bueno, si es hiperactivo, vamos a dejarle, porque de todo tiene que haber en la viña del Señor. No, porque un niño hiperactivo va a tener muchos problemas. Por ejemplo, la correlación que hay entre un niño hiperactivo y un niño agresivo es muy alta, pero muy alta, de cerca del 40 y tanto %. Si no queremos niños violentos, tenemos que atajar algunas de sus causas, y alguna es la hiperactividad. Porque la hiperactividad es una falta de control. Entonces el niño tiene que aprender la libertad, porque no es verdad que nazcamos libres. Nacemos dependientes de todo. Dependientes de nuestra situación, dependientes de nuestros miedos, dependientes de nuestros deseos. Eso no es ser libre. Eso es estar dependiente de lo que nos ha tocado suerte. Entonces, el aprendizaje de la libertad es uno de los ejes fundamentales de los programas de la Universidad de Padres. El sentimiento, creemos que no somos dueños de los sentimientos, pero sí sabemos cómo se pueden fomentar algún tipo de buenos sentimientos. ¿En cuál nos centramos nosotros? Hombre, en principio es mejor ser optimista que pesimista. En principio es mejor seguro que inseguro. En general es mejor ser resistente que vulnerable. Y en general es mejor ser alegre que triste. Bueno, lo que sabemos ahora es que sobre un temperamento básico, esos grandes hábitos afectivos los aprende el niño. Y por tanto lo que estamos intentando hacer es ver si podemos fomentar dentro del ámbito de las probabilidades, que es a lo más que llegamos, si podemos fomentar en el niño que vaya adquiriendo estos sentimientos, estas respuestas emocionales en la realidad. Porque hay que tener en cuenta que lo importante no son las emociones. Las emociones son posiblemente 6 o 7, pero las emociones cuando se han mantenido en todo el proceso educativo es que son buenas para la supervivencia. El miedo, por ejemplo, es bueno para la supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no estamos en el terreno de esas emociones primarias. Nosotros, al llegar a la adolescencia, nos encontramos con que hemos adquirido ya unos hábitos afectivos que hace que, por ejemplo, tengamos más miedo del deseable, más miedo del útil, más miedo del que es útil, que tengamos miedo a cosas que no son en realidad un peligro, que vivamos muertos de miedo, que nos levantemos por la mañana y sintamos miedo sin objeto determinado. Entonces, eso es un mal hábito afectivo que ha cogido el niño. Nosotros lo que defendemos, y es hacia donde van nuestros temas, es, hombre, una vez que ya nuestros programas, una vez que el niño lo ha adquirido, lo bueno es ayudarle a cambiarlo, porque vivir con miedo es muy malo. Pero vamos a ver si conseguimos que el niño no adquiera el hábito afectivo del miedo, sino que adquiera el hábito afectivo, bueno, de la valentía, por decirlo ahí. Es en este campo de ir
analizando aspecto afectivo para aspecto afectivo, que nos parecen más fundamentales, y a ver cómo hacemos una persona que esté en buenas condiciones para lo que queremos que esté en buenas condiciones, para ser feliz y para ser buenas personas, que es lo que en el fondo queremos en la educación. A la pregunta de este método que he creado, el programa SAT, a ver, trataré muy sucintamente de contar la historia. Yo no me propuse ni cambiar la educación, ni aplicar esto a la educación en un primer momento. Yo quise responder en un primer momento al deseo de ciertas personas de aprender algo de mí, en el momento en que había dado un salto en mi propia vida, había despertado espiritualmente, aunque no voy a definir la palabra, aunque no sepa definirla, pero había dado un salto hacia adelante y se notaba. Y entonces mi madre fue mi primera discípula, quiso aprender de mí. ¿Y cómo puede uno responder al deseo de una madre cuando uno lo que más ha querido siempre es poder cambiar a la propia madre? Pero los médicos no operan a sus familiares. Entonces tuve que crear un grupo para poner a mi madre dentro del contexto de un grupo. Y en este grupo puse a algunos discípulos de una de mis especialidades. Esto era en Chile. Yo había llevado la terapia Gestalt a Chile, así que puse gestaltistas en este primer grupo para que cuidaran de la transformación de mi madre, que fue muy efectiva. Tuve una transformación profunda, cambió de amistades, cambió de vida. A los 60 años se casó de segunda vez. Bueno, nació en forma muy íntima mi trabajo de un deseo de compartir con personas, sobre todo con amigos, buscadores como yo, buscadores de algo que... Un verdadero buscador no sabe lo que busca, creo yo. Un buscador que dice yo busco esto, aquello, se engaña con ponerle nombres prestados a algo que no tiene nombre. Es como preguntarle a una semilla qué quiere ser cuando grande. Tuve una segunda forma en mi trabajo cuando me invitaron hace unos, no sé, ya como 20 años a España, Andalucía, a crear un programa para formación de terapeutas. Y allí pensé, esto que yo hacía en mis grupos con personas amigas, como para su propio desarrollo personal, yo podría aplicarlo aquí. Y mi fórmula fue, no les voy a enseñar nada de psicoterapia, sino que voy a favorecer estas experiencias de transformación personal, que hace que cualquier persona, por ser más ella misma, o por ser más humana, o por tener más comprensión de sí misma, o por tener el corazón más grande, van a ser mejores terapeutas como resultado. Y funcionó esta apuesta de un curso para la formación de terapeutas. Lo llamé curso para formación personal y profesional, pero no era una formación profesional, era una formación personal que tenía repercusiones profesionales. Y después de ya muchos años de hacer esto y sentir que era algo muy eficiente, que la gente muchas veces dice, mi vida era una cosa antes del SAT, otra cosa después de conocer esto. Después pensé que, así, me invitaron a un congreso de educación en Argentina, que fue en un polideportivo en Catamarca, había más de 2.000 personas. Yo nunca me había visto ante un auditorio tan grande en que la gente estuviera tan en sintonía con lo que uno dice. Parece que hay un efecto amplificador de grandes masas cuando hay alguna característica del ambiente que lo permite. Entonces sentía como que mucho eco en mis ideas. Lo que más me recordaba haber entrado en iglesias, en misas de negros en Estados Unidos, la iglesia negra, una iglesia muy viva, que como que sí, se siente la expresión, amen, amen. Entonces,
Allí se me ocurrió, pero yo estoy perdiendo el tiempo en darle esta formación a terapeutas que, por mucho que se benefician y sirva al desarrollo de su personal, de su profesión, no benefician a tantas personas. Si esto fuese a educadores, todos pasan por las escuelas. Y entonces me puse incandescente con la idea de que voy a satificar el mundo. Voy a llevar mi herramienta a la educación y va a entrar en las universidades, en los colegios. Y naturalmente descubrí que las universidades tienen otras agendas y los colegios también. Yo sospecho a veces que la educación está haciendo perfectamente lo que quiere hacer, que es mantener a la gente idiotizada y manipulable. Pero tal vez soy un mal pensado y uno de esos que salió mal del proceso educativo. Debo decir que ya no tengo ese proyecto. Tal vez porque todavía soy capaz de aprender. Ya no me puedo decir que soy un militante por cambiar la educación. Siento que tengo una especialidad de ayudar a la gente en un proceso sanador y de aprendizaje y un proceso íntimamente espiritual también, yo diría religioso si le quitamos a religioso el mal uso de la palabra que es casi universal. El fondo místico de las religiones yo creo que no necesita ni de la palabra Dios. Como que a través de este proceso la gente se conecta con su sentido de búsqueda, con su sed, con su pasión por dar pasos hacia adelante, hacia algo que se va comprendiendo a medida que se camina, que no necesita dogmas. Así que yo retiro mi militancia por cambio de la educación últimamente. Tengo incluso la sospecha de que estamos entrando en el tiempo de un gran colapso de la sociedad patriarcal o de la civilización como la conocemos. Yo contaba antes un chiste que una vez le oí a un maestro sufi sobre el problema del ego. ¿Qué se hace con el ego, la personalidad, el viejo Adán, el hombre viejo, como quiera que se llame, toda esa parte condicionada, la mente chica? Entonces alguien le preguntó a este maestro, ¿qué se hace con el ego? ¿Es una guerra para siempre o es un cambio de actitud o se transforman las energías del ego en otra cosa? Y él dijo, y lo contestó con un chiste que aquí la gente debe conocer alguna vez. Un hombre que tenía un cáncer terrible del pene, que no había otra que amputarlo, y muy desesperado buscaba él una opinión alternativa, y le cuentan de ahí un chino que todo lo cura con hierbas y con acupuntura y otras cosas, y que jamás recomienda la cirugía. Así que viajó a Taiwán, donde estaba este hombre, y se hizo examinar y le examinó los pulsos muy cuidadosamente y todo muy callado, hasta que emergió una sonrisa en la boca de este chino, y el paciente, esperanzado al ver esta sonrisa, le dice, ¿no hay que cortar? No, cae solo. Entonces yo muchas veces he contado ese cuento como una parábola espiritual, como algo sobre el proceso de la transformación, que cuando el autoconocimiento es suficientemente profundo, nuestros vicios ya se desinflan, ya si vemos que lo poco que nos sirven, ciertas actitudes, como que ya nos reímos de nosotros mismos. No necesitamos siquiera proponernos una voluntad de liberarnos de esas pasiones, sino que el conocimiento profundo de uno mismo lleva a eso. Me conté ese chiste, pero nunca había aplicado ese chiste a la situación del ego colectivo, el sistema que se puede colapsar. Entonces, antes la revolución marxista era que hay enemigos del pueblo y hay que ir contra ellos. Yo creo que las cosas que están mal están entrando en una situación tan crítica que van a caer solas.
que la comunidad va a tener que reorganizarse, que va a tener que la comunidad reorganizar desde la política, la educación y todo, y la alimentación sobre todo, porque con la crisis económica no, es impredecible, no creo que tenga solución, la crisis está hecha de mentiras, así que yo creo que la economía ha sido una ciencia ficticia que nos ha hecho mucho daño porque ve en un sistema cerrado las transacciones comerciales como si no tuvieran que ver con el hombre o con el medio ambiente, una ciencia que ha servido para justificar las prácticas comerciales o las prácticas del sistema, pero que no... Mientras más problemas tiene el mundo, más se le ha dado la voz a los economistas, y mientras más economistas tenemos, más problemas económicos tenemos. Así que yo creo que la gran esperanza es que caiga solo todo y lo que queda es la conciencia. Bueno, estaba preguntando a José Antonio si quería contar un chiste antes de acabar. Pero vamos a acabar ya porque es muy tarde, nos vamos a tener que ir de la sala porque tienen que cerrar la universidad. Entonces le hemos pedido a José Antonio y a Claudio que se leyeran el uno al otro en estos días pasados. Lo han hecho, lo han compartido y ha sido muy rico, ha sido muy interesante. Esto ha generado muchas más cosas, por ejemplo, hay algo de fondo que es también, pues, ¿para qué sirve la educación? ¿Para qué sirve la vida? ¿Para qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quién sabe? Quizás el año que viene nos aceptéis una nueva invitación para hablar de esto, más allá de la educación. Ojalá sea así.